Carlos Mazón debía estar borracho o a saber en qué estado durante el día 29 de octubre, durante el Día de la Dana, para que ahora nos estén tratando de colar la siguiente información. Y es que, ante una pregunta de la jueza que está investigando el asunto de la Dana, ahora la Generalitat de Valencia dice que Mazón llegó después de que se lanzase la alarma a las 8:11 de la tarde. Entonces la pregunta es, ¿dónde estaba? ¿Dónde narices estaba Carlos Mazón el día más importante de su carrera política? El día en el que debía estar en el Centro de Coordinación de Emergencias. El día en el que 224 personas perdieron la vida. Es evidente que ahora dicen que no estaba ahí simplemente para intentar evitar la deriva judicial de este caso. Pero es que solamente lo están empeorando. En algún momento lo sabremos. Pero si no estaba en el Centro de Coordinación de Emergencias, ¿dónde estaba? Esto es lo que durante el día de ayer y durante el día de hoy se le ha estado preguntando no solamente a Mazón, sino a toda la gente de su entorno. Y no están respondiendo. Vais a alucinar con las nuevas informaciones que solamente nos acercan cada vez más a la verdad. Y tiene toda la pinta de que va a ser algo profundamente, pero profundamente desagradable. De verdad que es un asco tremendo. Por dar una buena noticia, una jueza ha abierto diligencias previas contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, por haber filtrado datos de unos periodistas del País. Espero que algún día se siente delante de un juez y tenga que declarar y que tenga que dar explicaciones por todas las cosas que lleva haciendo durante los últimos meses. Y hablando del entorno Ayuso, pues resulta que su novio va a denunciar al cámara con el que se chocó el otro día y que dijo a Ayuso que había sido una agresión. Por supuesto, culpa de Pedro Sánchez. Alucinante. Vox ha intentado en el Congreso de los Diputados desacreditar a Silvia Cherrondo, la presentadora de La Hora de la 1, a la que tienen bastante rabia, y bueno, pues se han llevado un zasca tremendo del presidente de Radio Televisión Española. Lo vamos a ver y comentar aquí también. Y hablando de desfachateces, han cortado los cables del sitio donde iban a retransmitir el documental de las víctimas, de las 7.291 víctimas de las residencias, demostrando lo miserable que hay que ser, que ni siquiera permites que se vea un documental y que eres capaz hasta de cortar los cables para impedirlo. Y en el Congreso de los Diputados, buena noticia, se ha aprobado una ley para dar la nacionalidad española a aquellos saharauis que naciesen antes de 1976, es decir, aquellos saharauis que nacieron pues, literalmente en una provincia española y que hasta ahora pues parece que tenían todas las dificultades del mundo para ser reconocidos como ciudadanos españoles a pesar de que nacieron como tales. Por cierto, con el voto en contra, injustificadamente, del Partido Socialista Obrero Español. En fin, vamos a ver todos estos datos, todas estas noticias y algunas cosas más hoy, miércoles 20 de febrero, en Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. ¿Recordáis cuando el subconsciente de Carlos Mazón le hizo una jugarreta y dijo sin querer esto de aquí? Porque una mentira, por muy bien contadas, y yo sé de eso... Por una mentira, por mucho que una mentira muy bien contada, y yo sé de eso... solo acaba siendo una mentira antes o después. Pues, claro, la diferencia es que las mentiras que cuenta Mazón no están muy bien contadas. Y es que ahora, como estáis leyendo en este titular, la Generalitat intenta salvar a Mazón de la jueza de la Dana y lo sitúa ahora fuera del CECOPI al mandar la alerta. Giro radical en el discurso del PP y la Generalitat Valenciana en relación con el protagonismo del presidente del gobierno valenciano, Carlos Mazón, en el Centro de Coordinación Operativa Integrado, el CECOPI. El Centro de Emergencias, vaya. El pasado 29 de octubre, día de la trágica Dana, la portavoz del gobierno valenciano dice ahora que Carlos Mazón no había llegado cuando se envió el mensaje de alerta a la población a las 8:11. Una nueva versión que también ha defendido el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó. Es decir, han cambiado otra vez la versión. ¿Durante cuántos meses han estado diciendo que Mazón estuvo ahí desde el primer momento? Porque se le decía, estuviste en el Ventorro, pedazo de sinvergüenza. ¿Cuándo llegaste al centro de coordinación? Y él, no, estuve ahí desde el momento en el que tenía que estar. Si es que de hecho, hasta hay un vídeo de él diciendo que estuvo ahí a partir de las 7. Yo me incorporé personalmente cuando ya se vio que venía esa revolución hidrológica a partir de las 7. Es que hasta las 7 menos cuarto la Confederación
no avisó de esa crecida tan espectacular del río. Desgraciadamente aquí ya la cobertura era también muy mala, entraba y salía. Desgraciadamente tengo que decirle que no recibí ninguna comunicación, luego pude ver llamadas perdidas, aquí sin cobertura, de la ministra Ribera, a partir de las 8 de la tarde. Y claro, es que la que estaba fuera era ella, la que tenía medio ministerio fuera era ella. Yo creo que las responsabilidades políticas tocarán en su momento. La que estaba fuera era ella, refiriéndose a la ministra Teresa Ribera, y diciendo que él se incorporó a partir de las 7. Es que esto lo ha dicho él, de su viva voz. Y ahora, para intentar salvarle de acciones judiciales, dicen que hasta después de que se lanzase la alarma, es decir, hasta las 8:11, que no llegó a Imazón. ¿A quién creemos, entonces? ¿A la portavoz del gobierno ahora? ¿Al gobierno de la Generalitat Valenciana intentando salvarle la cabeza, a salvar del cuello a Carlos Mazón ahora? ¿O creemos a Mazón de hace unos meses que para justificarse con que a pesar de haber estado en el Ventorro encerrado durante 5 horas sin comunicado, sí que llegó a tiempo al Centro de Coordinación de Emergencias? Y en el caso de que nos creamos la última versión, entonces, ¿dónde narices estaba Mazón? Porque una de las excusas que nos puso, por lo cual no le pudo coger el teléfono a Teresa Ribera cuando le llamó, es que había muy mala cobertura dentro del CECOPI, dentro del Centro de Coordinación de Emergencias. Entonces, si no estaba en el CECOPI, esa excusa de que aquí había muy mala cobertura, que también la excusa era lamentable desde el primer momento, porque, a ver, ¿quién se va a tragar que en un centro de coordinación de emergencias hay mala cobertura? Mala cobertura puede haber en el antro del Ventorro, en la última de las habitaciones más oscuras donde podrías haber estado durante horas, comiendo supuestamente. Ahí sí que puede haber mala cobertura, pero en un centro de coordinación de emergencias ¿nos quiere hacer de verdad creer que había mala cobertura? Bueno, pues ahora resulta que nos dice que no estaba ahí, que no llegó hasta después de las 8:11, que es cuando se lanzó la alarma, que por cierto le sonó a la gente en el teléfono móvil cuando ya tenía el agua por el cuello. Entonces, ¿dónde estabas? Pedazo de sinvergüenza. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no lo explicas? Pues tal vez porque no se puede explicar. Porque tal vez cuando se conozca, ya se le va a caer completamente el pelo más de lo que se le ha caído. Porque no puede pisar la calle sin que todos los valencianos, de derechas, de izquierdas, de centro y de lo que sea, le dicen de todo, le abuchean, le gritan dimisión, lo llaman sinvergüenza, porque no ha dado ni media explicación. De hecho, la única vez que dijo no voy a dar todas las explicaciones necesarias, lo hizo en las Corts Valencianas, en el Parlamento. Y dijo esto. Mantuve mi agenda plenamente consciente de cómo estaba la situación y sabiendo que la consellera de Justicia e Interior, junto con su equipo, ya se había desplazado a algunas de las zonas afectadas por la crecida del Magro y que se estaba en contacto con la delegación del Gobierno. Los recursos estaban en prealerta, los avisos se habían enviado y la gestión de la posible emergencia se estaba desarrollando como en otras ocasiones anteriores. No obstante, cuando fui advertido de que la situación en la presa de Forata se agravaba, me desplacé al Centro de Coordinación de Emergencias, donde estaba constituido y trabajando el CECOPI. No fue fácil el viaje. El mal tiempo, como es normal en estas situaciones, produjo gran densidad de tráfico y alargó el trayecto hasta que llegué a La Leliana con el CECOPI trabajando a pleno rendimiento y donde no fue necesario que nadie me pusiera al día, ni yo retrasé ni por un segundo las tareas que se estaban llevando a cabo. Ahí decía que llegó tarde, porque en ese momento lo que tenía que hacer era excusarse de lo que había ocurrido en el Ventorro, que por cierto no ha enseñado ni la factura todavía. ¿Os extraña que no la ha enseñado? No. Cada vez nos extraña menos. ¿Cuántas consumiciones había en esa factura? ¿Qué se había tomado? Bueno, pues en ese momento decía que llegó tarde, pero porque había mucho tráfico y llovía muy intensamente. Es mentira, además. Porque desde el Palau de la Generalitat hasta el Centro de Coordinación de Emergencias hay una carretera, o una serie de carreteras, un trayecto, que tú puedes consultar con la DGT si había o no había tráfico o si había algún tipo de retención. Los periodistas han contactado con la DGT, han preguntado, ¿había retenciones de tal hora a tal hora? No había. ¿Estaba lloviendo? No estaba lloviendo. Son datos comprobables. Entonces, ya era mentira que llegase tarde porque había mucho tráfico. Y era fácil de comprobar además. Se le pilló con las manos en la masa mintiendo aquí también. Pero es que resulta que ahora cambian de versión y dicen que no, que es que lo que decía aquí, que había llegado y que no había retrasado ninguna decisión, se refiere a la de lanzar la alerta, que aún así salió tarde. Resulta que ahora dice que llegó más tarde. Vale, ¿y de dónde carajo venías? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo todos, evidentemente. Bueno, y toda la Generalitat, desde la portavoz hasta los vicepresidentes, hasta el resto de consellers, todos están cubriendo
Amazon. La Generalitat oculta la hora a la que Amazon llegó al CECOPI tras ofrecer a la jueza una nueva versión 4 meses después. Y es que ayer en la hora de la 1 en Televisión Española entró Ruth Merino, que actualmente es consellera de Hacienda de la Comunidad Valenciana, pero en aquellos fatídicos días era la portavoz del gobierno de la Generalitat. Y evidentemente Silvia Charrondo le pregunta, oye, ¿dónde estaba Amazon? Señora Merino, usted el día de la Dana era la portavoz del gobierno valenciano. ¿Dónde estaba el señor Mazón, el presidente de la Comunidad Valenciana, a las 7 de la tarde? Bueno, yo creo que lo ha explicado ya numerosas veces. Sí, lo ha explicado numerosas veces con numerosas versiones diferentes. Estaría bien que la portavoz nos pueda decir, la ex portavoz, dónde estaba concretamente. Él estaba en permanente contacto con las personas que estaban en el CECOPI, encargados de todo lo que... Él estaba en permanente contacto, que sigue muy bien, que esa mentira que contáis, que además no se corresponde con el registro de llamadas que tiene, en fin, lo que tú quieras, pues que no te preguntan qué estaba haciendo, si estaba en contacto o no estaba en contacto, te preguntan dónde estaba. Y te responde, no, estaba en permanente contacto, que no, que dónde estaba concretamente. Estaba sucediendo y bueno, estuvo físicamente, no lo sé, yo estaba... Ahí está. Físicamente no lo sé. Estaba encerrada con mi equipo preparando los presupuestos que iban a presentar 2 días después, pero desde luego creo que le ha dado cumplidas explicaciones de lo que hizo durante ese día y de que estuvo totalmente al tanto de todo lo que ocurría. Ha dado cumplidas explicaciones. ¿De dónde estuvo ese día? No, es que de hecho no lo ha dado. De hecho no ha enseñado ni la factura donde estaba comiendo. Ni la factura del Ventorro ha enseñado. Que ha hecho todas las estratagemas posibles para librarse de tenerla que enseñar. Ha dado todas las explicaciones. ¿Pero de qué? Se ha dado versiones contradictorias. Y ahora le decís que además le respaldáis cuando dice que no llegó hasta las 8 de la tarde. ¿Cómo pueden ser tan serviles? No, ha dado todas las explicaciones. ¿Pero cómo que ha dado todas las explicaciones? Pero si ni tan siquiera ustedes que forman parte del gobierno valenciano pueden ubicarle. ¿Dónde se encontraba? ¿No se lo han preguntado ustedes, señora Merino? Bueno, yo no sé lo que hace ninguno de mis compañeros del gobierno muchísimas veces a lo largo del día. Todos tienen su agenda, todos tienen sus reuniones, todos tienen su trabajo y... Su trabajo era estar comiendo en el Ventorro. Pero es que además, esta excusa pues me parecería fantástica para un miércoles cualquiera. Para un jueves en el que yo qué sé, ¿cómo voy a saber dónde están todos mis compañeros? Vale. El día de la Dana no es que tú como portavoz debías saber dónde estaban todos tus compañeros, sino que concretamente debías saber dónde estaba el presidente de la Generalitat. Y en el caso de que nos explique, al día siguiente tendríamos que haber conocido dónde estaba el presidente de la Generalitat, porque no es un día cualquiera. A mí me da igual dónde esté ahora Carlos Mazón. Igual que me da igual ahora dónde esté Salvadorilla, que me da igual dónde está Juanma Moreno, que me da igual dónde está Ayuso, me da igual dónde están ahora mismo. Ojo, no me da igual dónde está un presidente de una autonomía en el momento en el que mueren 224 personas. Ahí es donde cobra relevancia. Y es donde tienes que dar explicaciones. Yo no sé dónde están mis compañeros en cada día. Es que nadie te ha preguntado eso. Pero si no lo dice, eso porque no lo sabe. O porque no se atreve a decirlo. Efectivamente, en ese día todos estábamos haciendo nuestro trabajo. Yo el mío, que era elaborar y preparar los presupuestos. Y el trabajo de Mazón, ¿cuál era? Estar en el Ventorro encerrado. A saber tomándose cuántas copas. Porque esa hipótesis, cada día que no desmienten algo, esa hipótesis va creciendo fuerza. ¿Cuántas copas había tomado Mazón? ¿En qué estado etílico estaba como para no poder desplazarse al centro de coordinación de emergencias hasta después de que sonase la alarma? Que el único alcalde al que llamó, y que se puede certificar que llamó, explica que le llamó diciendo ¿qué pasa, campeón? ¿Cómo estás? ¿Cómo van las cosas? Cuando literalmente se había inundado su pueblo. ¿Qué es lo que no pueden explicar? El presidente Mazón estaba haciendo el suyo, igual que el resto de mis compañeros. Es que ayer nos sorprendió que él dio a conocer algunas llamadas. La última era, o había varias, a la misma hora concretamente, las 19:43 con la consejera de Emergencias. Él siempre dijo que había llegado a eso de las 7:30. Claro, no cuadran las dos cosas, a no ser que llamar a la consejera teniéndola al lado. No sé si nos puede contar exactamente qué es lo que pasó, si se había dado un dato erróneo hasta ahora diciendo que había llegado a las 7:30 al CECOPI. Claro, ese es el tema, que han tenido ahora, forzadamente, que decir que no había llegado hasta más tarde, porque es que ayer por la mañana, y esto, la última noticia es de la noche, de ayer por la noche, lo de que llegó después de las 8, habían dicho por la mañana que había llamado a la consejera a eso de las 7:30. Y claro, era imposible, porque habían dicho que él estaba ahí a las 7:30, entonces ¿cómo iba a llamar a su compañera si la tenía al lado? Bueno, pues al final han tenido que seguir con la mentira. Es lo típico de los mentirosos. Coges la mentira y tienes que ir andando hacia adelante, porque se te va pillando. Y al final acaba siendo ridículo. Y espantosamente ridículo.
Como le digo, yo estaba con mi equipo preparando los presupuestos y creo que el presidente ha explicado numerosas veces lo que hizo ese día. Me parece que ahí están los datos, ahí están los hechos y bueno, aprovecho para decir que la verdad se va abriendo paso y que al final todo el mundo sabrá lo que ocurrió ese día perfectamente y las decisiones que adoptaba cada uno y dónde estaba cada uno. La verdad se va a ir abriendo paso, por fortuna. Pero es que siempre repite lo mismo todo el rato. Yo creo que ha explicado perfectamente, yo me remito a que ya lo ha explicado él perfectamente con todo tipo de datos, pero si te estamos preguntando es porque no se ha explicado. Y si te estamos preguntando dónde estaba y tú respondes, no lo sé, es que no lo ha explicado. Lo explicó perfectamente toda clase de datos, pero ¿qué datos? Y al final acabará saliendo la verdad. Esto no sé si es una puya, porque ella no puede hablar sobre Mazón y quiere que se sepa la verdad, o si, bueno, pues definitivamente es boba, perdón por decirlo de esta manera, es boba y considera que la verdad salga adelante no va a perjudicar a ella y a su gobierno. A toda la gente que ahora además están cubriendo a Carlos Mazón. Ojo, incluido también el Partido Popular de Feijóo. Bueno, en fin, no voy a seguir ni con la entrevista porque vuelven a exactamente lo mismo, le repiten la misma pregunta, vuelven a decir lo mismo que yo creo que ya se ha explicado, en fin. Esta imagen de Apunt Media, la comparto aquí Ramir Calvo y Cubedo, demuestra que Carlos Mazón estaba en el CECOPI a las 8:30. 19 minutos después del envío de la alerta que llegó a todos los móviles. ¿Por qué no dicen la hora exacta de llegada del presidente de la Generalitat? Porque esta fotografía demuestra que sí, que a las 11:30 por lo menos, porque está ahí puesto el reloj de fondo, 20:30, y estamos aquí con Carlos Mazón y esto es el CECOPI, el Centro de Coordinación de Emergencias. Esa hora sí que estaba ahí. ¿Por qué no dicen exactamente cuándo llega? A tal hora llega el señor Mazón. A tal hora se incorpora. Venía de tal sitio. Había estado en tal lugar. Y esta es la factura, o esta es la imagen, o esta es la geolocalización del móvil que demuestra dónde estaba. ¿Por qué no lo han hecho en 4 meses y 4 meses después tenemos que recibir una versión nueva? Os huele mal, ¿no? Pues claro que huele mal. Huele fatal. Y atención con este corte del debate en Al Rojo Vivo que comparte Óscar Puente. Y es que resulta que en la tertulia lo comparte en este tuit del Rojo Vivo, la advertencia de Morodo a Mazón. Debería saber que la información sobre lo que hizo esa tarde está en manos de gente que sabe qué pasó. Y aquí Carmen Morodo entonces dijo, traducido, qué curioso que sea el ministro quien dé paso a calificar de mafia a sus compañeros de Moncloa que van presumiendo en comidas y reuniones de tener las pruebas de dónde estaba Mazón. Yo, por prudencia, nunca habría llegado tan lejos. Información versus manipulación. Bueno, dice Óscar Puente, bueno, pues voy a enseñar el vídeo donde ella se refiere a esto, que el Partido Popular, que gente del entorno de Mazón sabe dónde estaba, pero que todavía no lo han sacado a la espera. Pues bueno, no sé muy bien de qué, de que les pueda ser beneficioso políticamente, igual que, pues bueno, en un momento sacaron lo de Cristina Cifuentes y las cremas para cargársela. Pues eso, sí, a nivel mafioso, es que no se puede decir de otra manera. Las decisiones que tomó y las no decisiones que tomó en aquella tarde fueron equivocadas. Empezando, yo destacaría, más allá de las mentiras que hice con respecto a las horas y la agenda de aquella tarde, pues no pedir la declaración de emergencia nacional y reconocer que la Generalitat no podía hacer frente a lo que estaba pasando. El presidente de la Generalitat debería saber, y si no se está equivocando también, que la información sobre lo que pasó en aquellas horas sobre las que él mantiene el misterio, desde que entra en el Ventorro, sale del Ventorro, va a otro sitio, con quién está, esa información la tienen, esa información está en manos ya de gente que sabe qué es lo que pasó. Esa información la tienen y está en manos de gente que sabe lo que pasó. Es decir, aquí somos pues el resto, los últimos tontos, creo yo, los últimos monos que no nos enteramos de lo que ocurrió. Tremendo. Esa información no se ha filtrado todavía es porque están dejando que se cueza en su propia salsa. Si no se ha filtrado es porque están dejando que se cueza en su propia salsa. Creo que lo que tendría que haber hecho y lo que tendría que haber intentado la dirección del Partido Popular que hiciese es que cuando anunció que él se quedaba, era yo me quedo, pero porque me voy. Me quedo, presento mi dimisión, es decir, me presento mi dimisión, yo no voy a cumplir. Quería Alberto Núñez Feijóo. Exactamente. Y es más, y voy creyó que no iba a anunciar y se quedó colgado de la... Bueno, pues al final no anunció que se iba a ir de ninguna manera. Evidentemente se ha quedado ella agarrado a su puesto y efectivamente esta periodista está explicando cómo se conoce por parte de algunas personas, pero que están dejando que se cueza en su propia salsa y que después añade Alberto Núñez Feijóo esperaba otra cosa, pero está esperando eso, no tener que hacerlo él
Es decir, te ceso, a tomar por culo. Porque claro, es muy difícil para Alberto Núñez Feijóo, porque él es presidente del Partido Popular, es presidente de la Ejecutiva. Pero al mismo tiempo no tiene poder alguno político. Solamente tiene el poder que le otorga ser presidente del Partido Popular, que ya sabéis que no es demasiado, porque a Pablo Casado se lo cargaron también. ¿Por qué? Porque cuando eres presidente de un partido, pero no eres presidente del país, entonces tienes muy poco poder. Acordaos también de Pedro Sánchez cuando era secretario general del Partido Socialista y se lo cargaron. Y tuvo que volver con primarias y tal, pero se lo cargaron. ¿Por qué? Porque en aquel momento no mandaba tanto. Bueno, pues a Feijóo le pasa esto. Y no se puede permitir, imaginaos si manda poco, ni siquiera cargarse a un tipo tan infame como Mazón. Entonces está esperando, como decía Morodo, a que se cueza en su propia salsa. Pero que lo saben, claro que lo saben. ¿Cómo no lo van a saber? Si tú eres el líder del Partido Popular y te enteras de lo que ha ocurrido con Mazón, tú llamas a Mazón a Génova y evidentemente lo sientas en una mesa y con el mejor de tus interrogadores del partido, hombre, que estos te están acostumbrados a este tipo de técnicas, lo sientas ahí, desde aquí no te levantas hasta que me expliques dónde estabas. Y además tienen 300.000 fuentes que les pueden contar cosas, seguramente, incluso dentro del propio gobierno de la Generalitat, y se enteran. Lo que pasa es que no lo están transmitiendo, primero, porque entonces va a ser muy difícil de explicar todos esos aplausos que durante meses hemos visto que el Partido Popular le ha hecho a Mazón. Incluso Cuca Gamarra, que es la más miserable que te puedes echar en cara, diciendo que es la mayor un tipo expresión de la honestidad política. Carlos Mazón, honestidad política. En fin, de verdad que es vomitivo escucharlo. Y estás esperando pues a que sea la cosa ya tan imposible de aguantar que finalmente pues acabe cayendo por su propio peso. Pero en fin, ¿dónde estaba este sinvergüenza en lo peor de la pandemia? ¿Cuántos grados de alcohol había en sangre? ¿Qué te imposibilitaba estar ahí desde el primer momento en el que todo ocurrió? ¿Qué te imposibilitaba que cuando el ejército ya estaba actuando, la UME, en algunos municipios que estaban inundados, que eso empezó a las 3 de la tarde, tú te fueses a comer al Ventorro y desde esa hora hasta las 8 no sepamos dónde narices estaba y no haya querido entregar la factura y ni siquiera la geolocalización o decirnos dónde estaban sus coches oficiales y dónde le estaban llevando? De verdad que es lamentable, es delirante, es asqueroso. Sobre todo es asqueroso porque ese día perdieron la vida cientos de ciudadanos valencianos que podrían haber sido avisados a tiempo, no a las 8:11, que es cuando le llegó la alerta al teléfono móvil. Vamos con una buena noticia, por lo menos, y es que a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, el que va por ahí amenazando a periodistas, os vamos a titular, vais a tener que cerrar, bueno, pues precisamente por darse mar con periodistas, en este caso del País, una jueza ha abierto diligencias previas contra él por filtrar datos de estos periodistas. La jueza del número 25 de Instrucción de Madrid ha incoado diligencias previas contra Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, por haber filtrado a la prensa los nombres, una foto y un bulo sobre los periodistas del País que investigaban la obra ilegal del piso donde vive Isabel Díaz Ayuso, según informan fuentes jurídicas. Rodríguez admitió que en marzo del año pasado envió esos datos a un chat con 18 periodistas. Varios recogen esa información falsa sin contrastarla. ¿Os acordáis de aquel momento? También delirante, como todo lo que ocurre en torno a Isabel Díaz Ayuso o a Miguel Ángel Rodríguez, cuando se publicó en diversos medios, bueno, pues el estilo El Debate, The Objective, bueno, pues lo típico, una noticia que decía: periodistas encapuchados entran a la fuerza a la casa de Isabel Díaz Ayuso. Era un bulo, era mentira. Pero un bulo que difundió, bueno, pues como si difundiese otra cosa, siempre que abre la boca difunde un bulo, Miguel Ángel Rodríguez, que publicaron estos medios sin contrastar y que incluía el nombre y la fotografía de dos periodistas del País que estaban en la calle haciendo su trabajo, diciendo: es cierto que vive aquí la presidenta de la comunidad autónoma, en un piso que no es suyo, que además pertenece a un tipo que está ahora siendo encausado por fraude fiscal y ha cobrado 2 millones de euros por comisiones de mascarillas. Están haciendo su trabajo los periodistas. Y lo que hizo Miguel Ángel Rodríguez fue intentar achantarles, intentar evitar que desarrollasen su trabajo, diciendo que iban encapuchados y que habían entrado dentro de la casa de Ayuso. Bueno, esto evidentemente no se puede hacer. Les pusieron una denuncia, y esta denuncia, pues de momento, está en este nivel de abrir diligencias previas contra Miguel Ángel Rodríguez, que ojalá algún día tenga que pagar por tantas y tantísimas mentiras. Y siguiendo con el asunto ridículo del novio Ayuso, bueno, pues resulta, amigos y amigas, la noticia es que va a denunciar el golpe de esa cámara tras haber presentado incluso un parte de lesiones. Es decir, que el tipo se fue al centro de salud, al hospital, donde corresponda, para hacerse un parte de lesiones después de haberse chocado contra una cámara. Una cámara, pues de manera accidental, evidentemente, no a propósito, solo faltaría. De hecho, el problema es cuando el cámara
se choca él en una farola, no puede seguir tirando para atrás y entonces no mira por dónde va el novio de Ayuso y se da un golpe pues considerable. Pero el tipo es tan lamentable que, siguiéndole el discurso a su novia de esto no ha sido un accidente, ha sido una agresión, y además culpa de la delegación del gobierno, ergo del malvado socialcomunista Pedro Sánchez, y le faltó poco para decir de la ETA también es culpa y de Nicolás Maduro, pues entonces se hace un parte de lesiones y ahora va a denunciar también al cámara, entiendo, que bueno, pues que se ha chocado. Es que literalmente se ha chocado. No hay una conspiración aquí terrorífica. Alberto González Amador se ha acogido a su derecho a no declarar, por supuesto, recibe un golpe, denunciará el golpe tras presentar un parte de lesiones. Tampoco hay mucho más, porque no hay mucha más noticia que decir. O sea, eres un ridículo. Eres un ridículo. Conviertes un accidente, que todos nos hemos dado alguna hostia ridícula en nuestra vida, hijo, ¿qué quieres? Pero conviertes una hostia ridícula que te has dado también porque no mirabas por dónde ibas, ¿qué esperabas? Que el cámara se volviese gaseoso de repente al chocarse él contra una farola y no poder seguir avanzando hacia atrás, se convirtiese en estado gaseoso. No sé, ¿nos quieres decir que tal vez la primera ley de Newton es también socialcomunista? ¿Que la física es socialcomunista? Pues no, pues el tipo no podía tirar para atrás, se chocó contra la farola, tú seguías delante rápido porque no querías contestar a preguntas, porque no te hemos escuchado ni la voz y no querías que te grabasen más, ibas corriendo, no te diste cuenta y te diste un golpe. Hijo mío. No, es que tenía que haber un dispositivo policial. Dispositivo policial. Si no había nadie ahí increpándote, como si hacen ellos cuando va Begoña Gómez, por ejemplo, a declarar, gritando, me gusta la fruta, Sánchez, hijo de puta, y cosas de ese estilo. Ahí no había nadie más que periodistas. Que igual ese es el problema, que es que no quieren que ni siquiera haya periodistas, o por lo menos que no haya periodistas, excepto los de Telemadrid. Y ya sabéis que anteayer, mientras ocurría todo esto, en Telemadrid estaban hablando de cómo desbrozaban la carretera de Morata de Tajuña. En fin, la calidad informativa. Y hablando de calidad informativa, atención a la, baja calidad informativa de los que le escriben los discursos a los de Vox, porque tremendo momento ridículo que apenas en 40 segundos se vivió allí en el Congreso de los Diputados. Silvia Ichaurrondo, directora y presidenta. Silvia Ichaurrondo, este es un diputado de Vox. De hecho, este es el que dijo que el franquismo había sido una etapa de progreso en España. Silvia Ichaurrondo, directora y presentadora de La Hora de la 1, afirmó hace 2 semanas en el diario.es lo siguiente, refiriéndose a Vox. Que una fuerza ultra que defiende unos mensajes machistas, homófobos y contra el colectivo LGTBI no debe tener voz en un medio de comunicación. Yo he leído esas declaraciones y no sé por qué se da usted por aludido, la verdad. Porque en esas declaraciones que las tengo aquí, ella habla textual, aquellas fuerzas políticas que defienden mensajes ultras, homófobos o machistas no deben tener un espacio en un medio de comunicación. Pero no dice nada de Vox. Entonces no sé por qué usted se siente aludido por lo que ha dicho ella dentro de una entrevista. Silvia. No sé por qué se da usted por aludido cuando se habla de fuerza ultra machista y que va contra el colectivo LGTBI. Bueno, pues se dan por aludidos porque evidentemente ellos son esa fuerza política. Pero es verdad que en ningún momento Silvia Ichaurrondo dice Vox, esa fuerza política que no. Y dice las fuerzas políticas que defienden estas ideas no deberían tener presencia. Aunque a pesar de eso sí que la tienen, porque podéis ver Televisión Española, que como televisión pública, que atiende la pluralidad de opiniones que hay en este país, también atiende incluso las más deleznables y asquerosas, como las de Vox, que aparecen ahí y también son entrevistados, y también aparecen sus ruedas de prensa, y también aparecen las cosas que dicen. Así que este victimismo de, no, es que Silvia ha dicho en una entrevista, solo faltaría que una periodista en su tiempo libre no pueda decir lo que le dé la maldita gana sobre lo que piensa de vosotros. Solo faltaría. Vosotros siempre están, no, la libertad de expresión, son ofendiditos y no pueden... Pues ofendiditos sois vosotros. Que resulta que ahora no puedo ejercer mi libertad de expresión para decir que creo que partidos homófobos, machistas, ultras no deben tener opinión. Pues claro que no deben tener cabida en los medios de comunicación. Pues claro que tengo esa libertad. Os encantaría que no fuese así, que en esa etapa de progreso que decía este tipo, que era el franquismo, evidentemente se les prohibía. Pero ahora por fortuna estamos en otro momento muy diferente de la historia de España, aunque les joda. Pero bueno, haya quedado bastante retratado, humillado por el presidente de Radio y Televisión Española, José Pablo López. Y os decía antes que habían cortado los cables de la luz para impedir la proyección del documental de las 7.291 víctimas en Móstoles. Lo comparte aquí Emilio Delgado, diputado de Más Madrid, que ante esa situación que me parece delirante y de mafia pura, que es recortar un cable para impedir que un documental se proyecte, no vaya a ser que sea ese documental subversivo, algo donde se hable mal de la todopoderosa y marquesa Quirón Isabel Díaz Ayuso,
pues efectivamente utilizan este tipo de técnicas, de verdad, que recuerdan a otras épocas. Estos son los que hablan después de vivimos en una dictadura ya. Tú que ni siquiera dejas que se proyecte un documental. Hay algunos que por lo que sea no quieren que la gente vea este documental de Juanjo Castro. En segundo lugar, demuestra el fanatismo y la radicalidad de muchos que se llenaron la boca con la palabra libertad en las elecciones, pero que luego atentan contra la libertad de la gente de ver la información que le parezca oportuna. Y en tercer lugar, demuestra que son enormemente imbéciles, porque este documental lo vamos a proyectar de nuevo. Se va a proyectar en un centro público y se va a proyectar con más gente porque ahora va a ser noticia. Totalmente. Luego quería daros las gracias a todas las personas que estáis aquí, que habéis aguantado con el frío hasta que llegáramos para poder hacer las declaraciones. De verdad que os estamos enormemente agradecidas. Vamos a ver este documental, mañana vamos a presentar denuncia en comisaría, vamos a solicitar una nueva ubicación y se va a ver el documental porque las familias y las víctimas de esa terrible gestión de las residencias que hizo la señora Ayuso tienen derecho, y porque la sociedad madrileña tiene derecho a conocer qué pasó en el episodio más negro de su historia reciente. Muchísimas gracias por venir y nos vemos en la siguiente. Es que no solamente te dicen que se iban a morir igual, sino que cuando intentas explicar la desfachatez de lo ocurrido con los protocolos de la vergüenza, resulta que te lo impiden incluso de la manera más física y ultra posible, que es cortando los cables de la electricidad. Es tremendo. Otra buena noticia. El Congreso va a tramitar una ley para dar la nacionalidad a los saharauis nacidos antes del 1976. La mala noticia, que ha sido con el no del Partido Socialista. Yo no puedo comprender menos que el Partido Socialista vote que no a esto. De verdad me parece lamentable por parte del Partido Socialista. Porque esto es una cosa que incluso ha votado a favor el Partido Popular, los votos a favor de Sumar, de PP, de PNV, de Junts, de Podemos, de Coalición Canaria, de Bildu, de Esquerra Republicana, del BNG, incluso Vox se ha abstenido. Y PSOE se ha quedado solo con el voto en contra. Esto es una cosa de decencia histórica. Si durante tanto tiempo el Sáhara Occidental fue una provincia española, hasta que se la regalamos a Marruecos, por una gestión lamentable del rey de España, de Juan Carlos I, y una dejadez de aquella España que salía justo de la dictadura, después de la muerte de Franco y con la entrada en la democracia, los dejamos completamente de lado y abandonados, y ahora son simplemente una especie de colonia de Marruecos, maltratados completamente, de manera inhumana, asquerosa. Bueno, pues a esa gente que nació en territorio español, que nació bajo administración española, la hemos tenido durante demasiados años, demasiadas décadas abandonada. Y esto era una cuestión, o sea, yo creo que ni siquiera opinable, de justicia histórica, tener que darles esa nacionalidad a esos saharauis nacidos antes del 76, y yo diría incluso a los que han nacido después del 76 y viven ahora, por desgracia, en campos de refugiados. Pero, sin embargo, el Partido Socialista vota que no. Lo han intentado explicar diciendo, no, porque hay un elemento jurídico con el que no estamos de acuerdo para hacer esta... Me parece una mierda de explicación. Me parece una basura de explicación. Porque si te parece que se puede hacer de otra manera mejor, te sientas con los que plantean, que en este caso creo que la iniciativa ha sido de Sumar, te sientas con Sumar y lo arreglas antes de tener que votar que no a este asunto. No después, votando en contra de una cosa que es decencia histórica. De hecho, aquí Tess Sidi, que es saharaui ella además, ha reivindicado el voto a favor y también pues se ha preguntado, lo pone aquí en su Twitter, ¿qué le ha hecho los saharauis al PSOE? ¿Qué le han hecho las familias de acogida de niños saharauis al PSOE para que siempre voten no? El pasaporte otorga y reconoce a los saharauis de la República Árabe Saharaui Democrática. Pero con este pasaporte, si un saharaui entra en España, lo más probable es que Marlaska lo deporte, y no a los campos de refugiados saharauis, que lo deporte a Rabat. En 2022, señorías, se me otorgó la ciudadanía española. Pero este periplegio que ha pasado mi familia de acogida, y lo he pasado yo misma, se nos lo podía haber ahorrado. Y hoy traigo esta cartilla. Este no es el DNI de mi padre, pero sí que es su seguridad social. Mi padre está censado en el Ministerio de Hacienda como trabajador de la mina de fosfatos. Nació en 1952. El Sáhara entonces era español. ¿Sabéis cuándo pudo recuperar su DNI? En 2007. Pero yo en 2007 no lo podía pedir porque España no reconocía mis papeles saharauis. Decían continuamente en las administraciones y en las colas de extranjería, no existís, tú no existes,
y, por lo tanto, no podemos reconoceros. Señorías, mi llegada a ese escaño, al escaño gracias al ejercicio del sufragio pasivo y activo el pasado 2023, no solamente es una justicia restaurativa para representar al pueblo madrileño y al pueblo español, sino también es gracias al trabajo colectivo de las asociaciones que nos han acogido, gracias a la ternura de mis padres de acogida, gracias a la abogacía saharaui que ha hecho un pleito extraordinario en los tribunales europeos, en los tribunales españoles, para que se reconozcan nuestros papeles. Por eso, señorías del Partido Socialista, me dirijo a ustedes porque esta ley ya llegó la pasada legislatura y tuvo el apoyo mayoritario, y ustedes votaron en contra. Quiero que hoy suban a esta tribuna y digan por qué votan en contra. ¿Por qué votan en contra de las familias de acogida? ¿Por qué votan en contra del pueblo saharaui? ¿Qué le hemos hecho nosotros, qué le hemos hecho los saharauis para que constantemente nos intenten borrar de la memoria histórica de este país? Esta ley no exime de responsabilidad al Estado español. Esta ley es un ejercicio de memoria restaurativa que le devuelve a los nacionales su DNI, pero sobre todo nos iguala como saharauis a poder acceder a la nacionalidad española después de 2 años, como ya ocurre con los ciudadanos de América Latina, como ya ocurre con los sefardíes. Y eso fue gracias a Mariano Rajoy. Hoy sus señorías tienen la oportunidad de hacer un poco de ejercicio de memoria restaurativa. Voten a favor. Tiene que terminar. Gracias. Bueno, pues discurso demoledor de una persona que lo ha vivido en sus propias carnes y que ha terminado siendo diputada de Sumar en el Congreso de los Diputados, después de, bueno, pues, su historia familiar, ya la habéis escuchado, y su historia de su familia de acogida, que es gracias seguramente a la que, bueno, pues, muchos niños saharauis pueden prosperar o llegar a estudiar o a vivir o a trabajar en nuestro país, a pesar de que se les niega esa posibilidad. Hay que dar la pregunta al Partido Socialista. ¿Por qué votar en contra? Y no me vale subterfugios legales de no, porque correctamente sería no. No es una explicación válida. Y se han quedado solos, además. Es que ni siquiera Vox, que se ha abstenido, ha votado en contra. Solo ha votado en contra el Partido Socialista. Mientras tanto, en Vox están teniendo más problemas. De hecho, acaba de abandonar el partido Agustín Rossetti, que es un general de Vox, que lo llaman, que se ha dado de baja por la política internacional del partido. Ahora es diputado, abandona la formación y la red social X, en donde había sufrido ataques en las últimas semanas. Esto lo han publicado en The Objective, pues bueno, tomando un poco de partido en esta guerra interna que se está produciendo ahora dentro del partido de Abascal, que, como sabéis, se ha alineado al 100% con las tesis de Donald Trump, que es al mismo tiempo alinearse al 100% con las tesis de Vladimir Putin y en su invasión de Ucrania. Y bueno, pues este exdiputado pues también abandona el partido, que es simplemente uno más de las decenas de exdiputados y de políticos que han ido abandonando el partido de extrema derecha y que no están de acuerdo con el giro en política internacional que se está produciendo. Y bueno, vamos a terminar con un par de cosas lamentables, asquerosas. En primer lugar, la respuesta de Ábalos en el Supremo a la pregunta de si había estado en pisos con prostitutas. Y responde: yo creo que no me acuerdo. Perdona. Es que me quedo sin palabras. Qué maldito asco. ¿Cómo te pueden preguntar si has estado en pisos con prostitutas y decir, creo que no me acuerdo? Cuando la respuesta debería ser no, tajantemente no. ¿Qué hacía un ministro sin acordarse si estaba o no había estado en pisos con prostitutas? De verdad que es asqueroso. Igual de asqueroso que es todo el asunto que estamos conociendo con el caso Monedero, porque de hecho, bueno, pues aquí veis, la Complutense da credibilidad a la denuncia de una alumna contra Monedero por acoso sexual. Y evidentemente Podemos también lo ha reconocido ya. Ha dicho, teníamos esas denuncias, lo apartamos, era mentira, no lo apartaron hasta que tenían que apartarlo, hasta que se ha conocido más bien públicamente. Porque me seguía en el chat de la ejecutiva de Podemos, había estado en algún que otro acto. No actuaron con la contundencia que tenían que haber actuado. Pero es que ahora la Universidad Complutense también dice que le dan credibilidad a esta denuncia y que ya son unas cuantas las que Podemos ha reconocido que hubo dentro de su partido, las que ha habido también en la Universidad Complutense de la Comunidad de Madrid. Y en fin, pues, ¿qué queréis que os diga? Es que esto da un asco tremendo. Y bueno, pues evidentemente la izquierda tampoco se libra de tener a energúmenos, gente que puede cometer delitos de estas características o sinvergüenzas como Ábalos diciendo este tipo de cosas dentro de sus filas. Esto para que lo tengamos en cuenta. Vamos ahora con nuestra cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy?
La cápsula del tiempo. En Clave Barroso. Comencemos hoy un 26 de febrero de 1815, cuando un hombre que había sido el amo de Europa protagonizó uno de los actos de desafío más audaces de la historia. El 26 de febrero de 1815, Napoleón Bonaparte se fugaba de la isla de Elba, donde había sido confinado tras su primera abdicación, iniciando así el periodo conocido como los 100 días. Esta fuga no fue un simple acto de rebeldía o de ambición personal. Representó un extraordinario desafío al orden monárquico que las potencias europeas habían intentado restaurar tras las convulsiones de la Revolución Francesa. Debemos recordar que a pesar de sus contradicciones y su deriva autoritaria, Napoleón había sido portador de muchas de las ideas revolucionarias que sacudieron los cimientos de la Europa feudal. La huida de Napoleón de Elba fue meticulosamente planeada. Aprovechando un momento de distracción de sus vigilantes británicos, Bonaparte embarcó junto a unos 1000 hombres en el bergantín L'Inconstant y puso rumbo a Francia. El 1 de marzo desembarcaba en el Golfo Juan, cerca de Antibes, e iniciaba su marcha hacia París. Lo que siguió parece extraído de un relato épico. El ejército, enviado para detenerlo, se pasó a su bando. Las multitudes lo recibieron con entusiasmo a su paso. El periódico Le Moniteur Universel, órgano oficial del gobierno, reflejó perfectamente esta transformación en sus titulares. El día que Napoleón escapó, informaba: el ogro de Córcega ha desembarcado en el Golfo de Juan. Días después, el Tigre ha llegado a Gap. Más tarde, el monstruo ha dormido en Grenoble. Después, el tirano ha atravesado Lyon. Y luego, el usurpador ha sido visto a 60 leguas de la capital. Y finalmente, su majestad imperial entrará en su palacio de las Tullerías mañana. El 20 de marzo, Napoleón entraba triunfalmente en París mientras Luis XVIII huía precipitadamente hacia Bélgica. Sin disparar un solo tiro, Bonaparte había reconquistado el poder. Este regreso, conocido como el vuelo del águila, es quizás uno de los ejemplos más asombrosos de carisma político en la historia moderna. Sin embargo, el triunfo sería efímero. Las potencias europeas, reunidas en el Congreso de Viena, declararon a Napoleón fuera de la ley y movilizaron sus ejércitos contra él. A pesar de su genio militar, Bonaparte no pudo hacer frente a esta coalición. El 18 de julio de 1815, en los campos de Waterloo, su suerte quedó sellada definitivamente. Tras su derrota, fue desterrado a la remota isla de Santa Elena, en medio del Atlántico, donde moriría en 1821. Avancemos ahora un siglo hasta el 26 de febrero de 1925. Nos encontramos en España, bajo la dictadura de Miguel Primo de Rivera, un régimen autoritario que, con el beneplácito de Alfonso XIII, había suprimido las garantías constitucionales y perseguía cualquier forma de disidencia. En este día se abre una causa judicial contra Fernando de los Ríos, catedrático de la Universidad de Granada y destacado intelectual socialista. De los Ríos, quien más tarde sería ministro durante la Segunda República, representaba lo mejor de la tradición intelectual progresista española, un humanista, defensor de la educación pública y las libertades civiles. ¿Cuál fue su crimen? Pues simplemente defender la autonomía universitaria y oponerse a la injerencia de la dictadura en la vida académica. La persecución contra De los Ríos no fue un caso aislado. Se enmarcaba en una campaña sistemática del régimen primo-riverista contra los intelectuales críticos, muchos de los cuales fueron destituidos de sus cátedras, deportados o obligados al exilio. La dictadura de Primo de Rivera, como tantos regímenes autoritarios, entendía perfectamente que el pensamiento crítico y la educación libre son los enemigos naturales del autoritarismo. Por eso, una de sus primeras medidas fue intervenir las universidades, imponiendo una visión ultracatólica y nacionalista de la educación. Fernando de los Ríos era particularmente incómodo para el régimen porque representaba una síntesis de socialismo y de liberalismo al mismo tiempo, poco común en la época. Discípulo de Francisco Giner de los Ríos y formado en la institución libre de enseñanza, había viajado incluso a la Rusia soviética en 1920 como delegado del Partido Socialista para estudiar la posibilidad de que el partido, del PSOE de aquel momento, se uniese a la Tercera Internacional. Su informe, publicado bajo el título Mi viaje a la Rusia sovietista, mostraba una visión muy crítica, pero bastante matizada, de la experiencia revolucionaria soviética. Un dato menos conocido es que durante su defensa ante el tribunal, De los Ríos pronunció una frase que resumía perfectamente su filosofía: la universidad debe ser un templo de la serenidad para la inquietud perpetua. Esta defensa de la autonomía intelectual frente al poder político sigue siendo plenamente vigente hoy en día.
Y finalmente viajamos al 26 de febrero de 1954, cuando nacía en Estambul Recep Tayyip Erdogan, actual presidente de Turquía y una de las figuras políticas más controvertidas de nuestro tiempo. La trayectoria de Erdogan es particularmente interesante porque ilustra cómo un líder inicialmente percibido como reformista y democrático puede evolucionar hacia posiciones autoritarias cuando se aferra al poder. Erdogan comenzó su carrera política como miembro del partido islamista Refah, que fue ilegalizado por el establishment militar turco. En 1998, siendo alcalde de Estambul, fue condenado a prisión por recitar un poema religioso en un acto público, lo que le valió una condena por incitar al odio religioso. Este episodio le granjeó la simpatía de muchos sectores progresistas que veían en él a una víctima de la intolerancia del Estado laico autoritario turco. Cuando fundó el Partido de la Justicia y el Desarrollo, en 2001, Erdogan se presentó como un moderado que buscaba combinar valores islámicos con democracia y economía de mercado. Su llegada al poder en 2003 como primer ministro fue vista por muchos como una oportunidad para democratizar Turquía y reducir el poder de los militares que habían intervenido repetidamente en la política del país. Durante sus primeros años en el gobierno, Erdogan impulsó reformas que parecían confirmar esta percepción. Amplió los derechos de las minorías, redujo el poder del ejército y llevó a cabo negociaciones además para resolver el conflicto kurdo. Además, promovió acercamientos con la Unión Europea y mejoró significativamente la economía turca. Sin embargo, a partir del 2013, con las protestas del Parque Gezi como punto de inflexión, Erdogan comenzó a mostrar una faceta cada vez más autoritaria. La represión de estas protestas, inicialmente surgidas para oponerse a un proyecto urbanístico en Estambul, pero que pronto se convirtieron en un movimiento más amplio contra el autoritarismo, marcó un cambio en su estilo de gobierno. Además, el fallido golpe de Estado de 2016 aceleró esta deriva autoritaria. Erdogan aprovechó el intento de golpe para llevar a cabo una purga masiva en el ejército, la administración, las universidades y los medios de comunicación. Miles de personas fueron detenidas o perdieron sus trabajos bajo la acusación de apoyar al clérigo exiliado a quien Erdogan culpaba del intento de golpe. A pesar de todo, Turquía sigue siendo un país con una sociedad civil vibrante. Las elecciones municipales de 2019, en las que el partido de Erdogan perdió el control de importantes ciudades como Estambul y Ankara, mostraron que la oposición democrática sigue viva. Y hasta aquí nuestra cápsula del tiempo. Ahora vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestras respuestas. En el día de ayer, Santiago decía: a Isabel Díaz Ayuso yo le respondería que no merecía la pena montar un dispositivo de seguridad para proteger a su novio porque se iba a chocar igual, que es lo mismo que decía ella de los ancianos que murieron en las residencias. Total, sí iban a morir igual. Bueno, pues tu novio total sí iba a chocar igual. No te jode. Susi dice: me alegra saber que la hostia que le ha dado la cámara no es de Televisión Española, porque sería culpa de Broncano. Bueno, o de Silvia Charrondo también. No me hace gracia que se haya golpeado, pero tampoco me hace gracia que se lo lleven calentito. Esa es la diferencia entre la buena gente y la gente miserable. Madonna dice: a mí me pasa también. Cuando me pasan cosas que me dejan en ridículo, le echo la culpa a los demás. Es algo muy humano, por supuesto. Y Jeremis dice: ya no se habla del negocio familiar que arruinaron Ayuso y su pareja al realizar reformas ilegales en su casa. En cuanto al golpe, es un accidente. De hecho, el cámara se gira y le mira preocupado, pero claro, al ritmo que iba Alberto Quirón, añado yo, huyendo de las cámaras y de los periodistas, era imposible alcanzarle para pedirle disculpas. Espero que esto no vaya más. No hacen más que arruinar vidas. Bueno, pues iba más porque ya habéis visto que va a denunciar al cámara. Postdata: ¿te has planteado alguna vez presentarte para diputado? Por el momento no, amigo. No me quieras meter en problemas, por Dios. Y hasta aquí las preguntas y las respuestas de hoy. Vamos con la pregunta para el día de mañana, que tiene que ser imperativamente sobre el asunto de Mazón. ¿A qué vienen tantas mentiras? ¿Dónde estaba? ¿O cuántos grados de, lo que puede ser, llevaba en sangre para no haberse presentado hasta más tarde de las 8? ¿Por qué nadie lo dice? ¿Por qué no se atreven a decirlo? Leo vuestras opiniones, vuestras teorías en los comentarios. Sabéis, una R, 2 puntos y vuestra opinión. Si puede ser cortita, mejor, porque así me caben más opiniones en cada vídeo. Y hasta aquí el capítulo de hoy, miércoles 26 de febrero. Yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.